Desde el 9 de junio, el tren AVE deja a Gudiña sin 16 paradas semanales para llegar antes a Vigo. Este recorte, que permite unir Madrid y la ciudad olívica en menos de 4 horas, afecta también a Sanabria, Medina o Segovia en las frecuencias de la mañana, las más necesarias para hacer negocios y gestiones con Ourense y Madrid y regresar en el mismo día. Los colectivos sociales de Zamora fueron los primeros en movilizarse, denunciando incluso por prevaricación al presidente de Renfe, al secretario de Estado de Transportes y al alcalde de Vigo, quien reivindicó las gestiones para cerrar paradas. El alcalde de Ourense, por su parte, no está ni se le espera, pero la plataforma Foro Liceo ha logrado reunir a 16 colectivos ourensanos contra la medida. Según otra plataforma, la plataforma Dereito ao Tren, la supresión de paradas en Gudiña afecta a 70.000 usuarios de las comarcas cercanas. La pregunta que trasladamos por segunda vez a nuestros contertulios es la siguiente: ¿puede consentir Ourense semejante aldraxe? La respuesta en 15 segundos arranca en portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy jueves 26 de junio iniciamos el programa 2449 de En Portada y lo hacemos para abordar nuevamente la supresión de paradas de alta velocidad en Gudiña y su afectación a unos 70.000 potenciales viajeros de las comarcas de Valdeorras, Monterrey, Consofrieiras y A Limia, junto a otras de Zamora y Portugal. Y lo hacemos en una jornada en la que el diario La Región dedica su titular principal al caso Nerea Añel. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia absuelve al novio de Nerea Añel por homicidio por omisión. El alto tribunal gallego corrige el fallo del jurado popular y señala que se vulneró la presunción de inocencia del acusado y que no hay pruebas de que empujase a la víctima al río Barbaña. El diario alerta de que el sábado llegará la primera ola de calor y también se hace eco de la Asamblea de los Empresarios Ourensanos, cuya presidenta Marisol Novoa fue crítica con el cierre de paradas AVE. No solo es un menosprecio a la conectividad del oriente ourensano, sino que contradice las promesas de las administraciones, aseguró Marisol Novoa. Y este es precisamente el tema del día que nos trae hoy aquí, la supresión de paradas AVE, fundamentalmente la que nos afecta de lleno, la de Gudiña, Porta de Galicia. Y para analizarlo contamos con Manuel Martínez Rapela, expresidente de los Empresarios Ourensanos y durante muchos años presidente de la Comisión de Infraestructuras de la Confederación de Empresarios de Galicia. Por tanto, Rapela es una de las referencias ourensanas en materias de infraestructuras. Bienvenido, Rapela. Gracias, buenos días. También contamos con el economista, edil socialista y profesor del Campus Auga, José Ángel Vázquez Barquero. Bienvenido, Barquero. Bien hallado, muchas gracias. Y por último contamos con otro de nuestros colaboradores y analistas habituales de este programa, Manuel Herías Pérez. Bienvenido, Manuel. Hola, ¿qué hay? Buenas. Vayamos pues al tema que nos trae hoy aquí. Rapela, Ourense tarda en movilizarse, ya pasó con el vaciado de embalses hace 4 veranos en los que Zamora salió un mes antes a la calle que nosotros, pero al menos desde la plataforma Foro Liceo habéis conseguido que 16 colectivos ciudadanos ourensanos se sumen a la defensa de las paradas AVE, ¿no? Y al mismo tiempo que se retomen las obras pendientes en la línea, ¿no? Sí, porque ahí está el problema. Es decir, siempre los problemas que hay tienen diversas soluciones. Desde el punto de vista técnico, una de las soluciones, desde luego, no pasaría por suprimir paradas. ¿Qué podríamos hacer? Pues más trenes.
pero Renfe no tiene más trenes. En la línea puede haber más circulaciones. En este momento entre Orense y Zamora no puede haber más composiciones en la línea porque no hay potencia eléctrica instalada hasta que funcione la subestación de tracción de Ventas da Capela, que lleva un retraso enorme. Si se termina eso tendremos potencia y podremos meter más trenes. Por lo tanto, algunos pararían y otros no, y se ahorraría tiempo hasta Termini, ¿no? Otra cuestión, trasladar a Galicia la vía internacional. Nosotros tenemos en toda Galicia el ancho ibérico. El ancho IC sería un procedimiento de no tener que pasar por cambiadores de ancho y por lo tanto ahorrar tiempo. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Los trenes que llegan en 2 horas a Orense, que son los Abril y los AVE, nombre comercial, tardan 2 horas y cuarto. Podrían tardar 2 horas tranquilamente, incluso menos. Pero Renfe marca una holgura porque sabe que tiene 120 kilómetros en 4 tramos con vía única y ese es un conflicto. Es decir, que cada vez que un tren llega a las proximidades de ahí y viene otro con un pequeño retraso, ya se encadenan los retrasos. Todas estas cosas amalgamadas, unidas, podrían evitar el que se hiciesen menos paradas en el trayecto y tuviésemos incluso menos tiempo desde origen a destino, como ocurriría desde Vigo y desde Coruña a Madrid. Pero la situación ahora es la que es. Es la que es. El foro Liceo, al que aludías, y agradezco, ya desde hace 6 años, el primero de los informes que hicimos sobre infraestructuras incidía en esto. Por favor, terminen ustedes el AVE a Galicia, que está sin terminar. Todos los AVEs en España tienen vía doble. En Galicia hay 120 kilómetros sin vía doble, vía única. Eso es un hándicap considerable. Luego tenemos el otro problema, que es la vía internacional. Todos los AVE de España están con vía internacional, bueno, excepto algunos tramos prolongados, que por eso se utilizan los Alvia de ancho variable. Pero aquí tenemos el hándicap de que hay que barnear el ancho al llegar a Taboadela para que el resto de Galicia puedan llegar los trenes. Clamemos entre todos juntos porque se terminen las obras. Sé que hay muchas necesidades en toda España, pero esto es esencial y no tendríamos este problema de tener que suprimirle a algunas comarcas esenciales para ella el que haya tren. Barquero. Buenos días. Muy buenos días. Se cierran paradas y por otra parte se habla de promover la España vaciada, sí, etcétera, etcétera. Como dijo Marisol Novoa, es un discurso un poco contradictorio, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo voy a hacer un discurso complementario al de Rapella, con el cual estoy absolutamente de acuerdo, aunque evidentemente no tengo tus conocimientos técnicos sobre, digamos, esa dimensión del problema. Tenemos que empezar considerando que cuando hablamos de la alta velocidad ferroviaria en España, estamos hablando de un servicio de transporte público. Por lo tanto, es un servicio que está dispensando el Estado español a través de 2 empresas públicas, Adif y Renfe. Punto número 1. Punto número 2. Cuando hablamos de la prestación de este servicio, no solo estamos haciendo referencia al transporte de ciudadanos y de mercancías, sino que el AVE se concibe, por lo menos en España, como un instrumento de desarrollo socioeconómico de los territorios por los que pasa. Es decir, uno de los problemas que tiene que afrontar es el reequilibrio territorial. Por este motivo, la Unión Europea nos ha concedido millones y millones de euros provenientes de los fondos estructurales, concretamente del FEDER. Bueno, cuando se está ante una situación de este tipo, hay 2 principios que tienen que imperar, aunque bueno, a veces casarlos muchas veces es complejo. Son 2 principios que nosotros le explicamos a los alumnos de economía en la 2ª o 3ª clase de análisis económico en primer curso. Por lo tanto, es algo comúnmente conocido por cualquier estudiante de empresariales, de económicas o de materias afines o de disciplinas afines. Y son el principio de eficiencia y el principio de equidad. En el caso que nos ocupa, ¿qué significa la eficiencia? Pues la eficiencia significa transporte rápido, transporte moderno, transporte confortable y un servicio que se dispense tratando de incurrir en los menores costes posibles.
Esa es la eficiencia en términos de transporte. Equidad. Pues la equidad hace referencia a que el reparto de la prestación de servicios sea equitativo entre territorios, es decir, sea justo. No vaya a ser que pase el tren por tu terreno, por tu territorio, conlleve un coste social, un coste financiero, pero tú no te beneficias absolutamente en nada de la prestación de ese servicio. Entonces, hay que casar los dos principios. Lo que le explicamos nosotros a nuestros alumnos es que en muchos casos esos principios entran en conflicto, en la inmensa mayoría de los casos. Por lo tanto, hay que llegar a una especie, digamos, de equilibrio entre una cosa y la otra, sobre todo cuando estamos hablando de un servicio público. Hay que llegar a un equilibrio. Parece ser que ese equilibrio se habría alcanzado en el caso que nos ocupa, ¿no? Había una serie de frecuencias, había una serie de paradas, evidentemente Renfe y el Adif incurren en los costes que sean, pero claro, ese equilibrio se ha roto. ¿Y cómo se ha roto? Pues se ha roto, en principio, así nos lo cuentan, en aras de una mayor eficiencia. Reducir costes, llegar más rápido al destino, digamos, más emblemático. ¿A costa de qué? A costa de perder equidad. Es decir, quitándole paradas, quitándole tránsitos. ¿A qué? Pues aquellas, digamos, estaciones de menor relevancia, ¿no? Yo personalmente entiendo que eso es un error manifiesto. Porque claro, si estamos hablando de un instrumento de reequilibrio territorial o de reequilibrio interterritorial, tenemos que tener presente que el gran problema territorial en este país llamado España es un problema de equidad. Lo estamos viendo, lo estamos sufriendo. Constantemente se nos bombardea con la retórica de la España vaciada, de la Galicia despoblada. Bueno, pues tomar este tipo de decisiones, ¿qué conlleva? Agravar el problema. Agravar el problema. Yo puedo entender que si este fuese un servicio privado, pues evidentemente el privado está a lo que está, que es, en principio, obtener los mayores beneficios posibles. Pero si estamos hablando en una clave de dimensión pública de la prestación de un servicio, ya estamos hablando de otra cosa. Porque ¿cómo vamos a convencer a la iniciativa privada de que se mantengan las áreas rurales cuando el primero que las abandona es el sector público? Y lo vemos aquí y lo vemos en otros ámbitos, como puede ser la sanidad, la docencia, la formación, etcétera, etcétera. Es un discurso contradictorio. Y yo lo vengo repitiendo hace mucho tiempo y ya sé que a veces soy muy pesado en aquellos temas que me provocan, que me mueven. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. El gran problema territorial en España no es cómo se reparten los presupuestos generales del Estado entre comunidades autónomas. Esa es una falacia. Y es por lo que están muchas instituciones peleando por ese reparto. No, mire. El gran problema son los desequilibrios interterritoriales que existen en nuestro país, en donde hay áreas que llevan una magnífica velocidad de crucero, sobre todo las grandes áreas urbanas, y el resto, como diríamos en Galicia, queda a monte. Manuel, buena pregunta la de Barquero, ¿no? Sí, ¿Cómo vamos a convencer a la gente? Nos ha dado una lección aquí. ¿Cómo vamos a convencer? No era mi intención dar lecciones. No, está bien, porque no era mi intención. Las dos son dos exposiciones. Vamos a hacer ahora una exposición desde otro lado, ¿no? Desde el lado del usuario, del ciudadano. Vamos a ver. Yo os entiendo a los dos. Aquí Rapella habló de unas cuestiones técnicas muy interesantes que la mayoría de la gente no las sabemos, no tenemos esos conocimientos, que parece ser que podían dar una serie de movidas si se produjera lo que él dice, que estoy de acuerdo. Y después viene lo que tú hablas de la equidad y lo otro, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, y también apoyo lo que tú acabas de decir hacia el final. ¿Por qué una cosa pública se vuelve para atrás? Lo que tú dices, si es privada, lo privado está a lo que está, a ganar dinero, a tal, y aquello que no le interesa, porque hay poca gente, lo deja.
lo deja porque esto no me es negocio. Pero en este caso estamos hablando de una cosa pública. Y después al final está que parece que nuestra provincia se ve siempre afectada por cosas de este tipo, que siempre la pagamos, quiero decir, mala estación, follón para hacer una estación como Dios manda, vemos cómo se inaugura una en Santiago, cómo se hace una estación estupenda en Vigo, y nosotros y en la situación que estamos. Quiero decir que nosotros también debíamos de reaccionar a esto. A mí me parece muy bien que el caballero, él defiende lo suyo, es un alcalde, él defiende lo suyo y si le puede hacer lo que sea, lo hará por su ciudad, como en su día lo hizo otro por La Coruña. Pero nosotros también tenemos que mirar lo que nos está pasando. Nos pasa eso con estas infraestructuras y nos pasa con la sanidad. También, ¿cómo nos reacciona una población a lo que está pasando con donde está el complejo hospitalario? El plan directorio del complejo hospitalario se presentó hace 20 años. 20 años. Y míralo cómo está. Quiero decir, se hizo un edificio, parece que se va a hacer otro edificio, pero ahí está como está. En ese intervalo de tiempo, en Galicia se hizo un hospital nuevo en Vigo, un hospital nuevo en Lugo. Se hizo toda una reforma impresionante del complejo de La Coruña. Quiero decir, que parece ser que nosotros siempre nos quedamos fuera de juego. Dice que afecta a 70.000 personas. Si esas personas, evidentemente, hoy en día, además, con los medios que hay, tú te puedes ir tranquilamente al rural y trabajar desde el rural, con los medios que tienes hoy. Y después los desplazamientos es lo que tú decías y lo que decías. Claro, si la gente, si nos tiene un modelo de desplazamiento y tal, pues cada vez es otro servicio que no hay, otra cosa que no hay. Y así estamos como estamos. Pero yo lo miro desde el plan orensano. Quiero decir, Ourense siempre se ve afectada por una serie de cosas y en eso meto a todo el mundo, a los políticos, a todo el mundo. No protestamos, no hacemos. El romper la estación, que yo fui partidario de la estación primera que se hizo, que si costaba dinero, decían las reuniones aquella, la famosa del Foster, que si valía no sé qué, pero ¿cómo puede un orensano decir, un político orensano, que si cuesta más o cuesta menos, cuando aquí al lado se está haciendo, ¿me entiendes? Cuando en Santiago se hace un aeropuerto que costó 200 y pico millones y parte de ese aeropuerto está sin usar. Manuel, aquí este tema, enlazándolo con lo que acaba de decir Manuel Elías, hay un tema también, yo no sé cómo lo ves, sobre la falta o no falta de liderazgo político en la provincia. Vamos a ver, el Oriente Orensano, creo que estamos todos de acuerdo, Valdeorras fundamentalmente, padece un problema de comunicaciones, de falta de comunicaciones, lleva reclamando años y años mejores infraestructuras, falta de comunicaciones importantes, que le dé salida también a sus productos, fundamentalmente a la pizarra, del que es un gran exportador. Ahora esta medida Agudiña todavía contribuye a descolgar todavía más esa zona del occidente de la provincia. Somos una provincia con una gran ciudad, una sola, a diferencia de la provincia de Coruña o la provincia de Pontevedra. Esa ciudad, el alcalde de esa ciudad parece que le importa bastante poco lo que ocurra más allá de Pereiro de Aguiar o de Castadón o del barrio de las Lagunas. No, parece que su mirada no va mucho más allá y en esas estamos, ¿no? ¿Quién es el que realmente debe enarbolar la bandera de Ourense ante aldrases de este tipo? Yo entiendo que los ciudadanos, y no hablo de manifestaciones en la calle ni cosas por el estilo, sino de presión sobre sus representantes y sobre todo aquel que tiene interés por Ourense, que no se lo dudo a nadie. Yo una de las cosas que extraño es que ante las carencias de Ourense, estás hablando de Valdeorras, por ejemplo, yo viví en Valdeorras. Valdeorras se comunica mucho más con Ponferrada que con Ourense por sus comunicaciones, por su facilidad de infraestructuras. Barquero
aludía a lo que es la homogeneización de la economía gracias a las infraestructuras, no solo de ferrocarril, naturalmente, sino también las de carreteras. Esa famosa autovía que necesitamos con Valdeorras y Orense desarrollaría la provincia enormemente, y a Valdeorras la favorecería mucho, pero también con Lugo. El problema de la autovía de Lugo es sangrante, y las carreteras que tenemos con Lugo, precisamente las dos ciudades, no interiores, porque Lugo no lo es, pero las dos menos desarrolladas, Lugo con un 12% del PIB, más o menos, si no me equivoco, Barquero, y Orense sobre el 10%, es decir, que no llegamos al 25% del total del PIB de Galicia entre las dos provincias. Necesitamos infraestructuras, entre otras cosas, pero infraestructuras. Y a lo que aludías, yo no me meto en política. Yo lo único que le pido a nuestros representantes de los partidos que sean es que cuando hay que defender a Orense sean unánimes. No que defiendan a su partido que gobierna en cada momento, no digo ahora ni antes, sino en cada momento, y que no defiendan lo que está allí, sino que defiendan exclusivamente a Orense. Esto lo hemos solicitado siempre desde el Foro Liceo. Por favor, únanse en lo que necesita Orense y peléense en las otras cosas que es necesario. Las diversas opiniones y las diversas cosas de políticos, claro que es. No es lo mismo gobernar en un sentido que en otro, y cada uno tiene su ideología y cualquiera es plausible. Ahora, cuando necesitamos cosas esenciales para que Orense se desarrolle, para que no haya tanta gente en Orense que aún trabajando no llega a fin de mes, eso ahí es donde tenemos que unirnos todos y decir, señores, Orense necesita esto. Hasta aquí buena parte del programa. Hacemos un pequeño alto en el camino para publicidad y enseguida volvemos para abordar la supresión de paradas AVE en Agudiña. Ya nos encontramos en la segunda parte del programa y seguimos analizando el recorte de paradas AVE en Agudiña, Porta de Galicia. Barquero. Bueno, yo creo que nuevamente Rapela y yo coincidimos en el discurso, ¿no? No hemos hablado previamente del tema, pero no. Hace mucho tiempo que, digamos, que nos movemos en ámbitos concurrentes, ¿no? Bueno, hay una cosa de la cual yo vengo hablando desde hace mucho tiempo a través de mis artículos en La Región, ¿no? Reciente, el último, era relacionado con el tema del termalismo. Suelo escribir sobre termalismo y concretamente sobre el tema de que la cura termal entre dentro del catálogo de servicios prestados por la Seguridad Social. Parece de sentido común, ¿no? Por lo menos en otros países, aunque en España no. Para mí el tema está muy claro. O sea, no solo es una cuestión de movilización social, que sí, que también, sino es una cuestión de consenso institucional. No hemos aprendido todavía en esta ciudad y en esta provincia que ya que somos pequeños o articulamos posiciones consensuadas a nivel local, o si no, no vamos a ningún sitio. No vamos a ningún sitio. Y esto lo tenemos que interiorizar todos los partidos políticos. Pero es en el tema del AVE, es en el tema de la sanidad, es en el tema del Concello de Ourense, es en muchos temas, porque todo está interrelacionado. Siempre se dice que ante grandes males, grandes remedios. Y el gran remedio está ahí. Somos pequeñitos. Por lo tanto, nos tenemos que unir. Y tenemos que buscar esos puntos en los cuales estamos de acuerdo. Yo ya sé que el discurso que viene de Madrid es un discurso polarizador. Pero me parece muy bien. Yo respeto ese discurso. Pero nosotros tenemos que atender a nuestros problemas. Y nuestros problemas, la solución de los mismos, solo pasa por ese consenso institucional. Y si no lo vemos, pues no los arreglaremos nunca. Rapela puso encima de la mesa un tema para mí muy importante en Galicia, que es el desarrollo del sistema de ciudades. No son 7, no son 6, no son 5 que hacen la guerra por su lado, no. No tenemos una gran ciudad que sea el motor de todo el territorio de nuestra comunidad autónoma. ¿Vale? No la tenemos. Tenemos ciudades medias y ciudades pequeñas.
Entonces, la única manera de generar economías de aglomeración, que es un concepto que nos gusta utilizar a los economistas desde hace 140 años, es estructurando un sistema potente de ciudades. Y eso pasa por tener buenas infraestructuras que comuniquen los diferentes polos de esa red. Y claro, está muy bien lo que se hace en Vigo. Yo no voy a cuestionar ahora a Abel Caballero, entre otras cosas, porque ya no por la dimensión política de la cosa, sino porque fue mi jefe en la universidad y por lo tanto, pues bueno, de alguna manera yo aprendí parte de las cosas que él enseñaba, ¿no? Y él hace bien. Yo si fuese el alcalde de Vigo, pues muy probablemente haría lo mismo que él hace. Pero en Ourense tenemos que velar por nuestros intereses. Buscar puntos de encuentro con Vigo, con Lugo, con La Coruña, en ese entramado de sistema urbano, pero también reivindicar lo nuestro. Y claro, el problema que observo yo en esta provincia y en esta ciudad es que ya no es que nos preocupemos por reivindicar lo nuestro, sino que muchas veces cuando se toman decisiones que no nos benefician, pues tenemos como miedo de alzar la voz. No vaya a ser que alguien se moleste. Pues yo ya voy siendo un poquito mayor, menos que vosotros, pero yo entiendo que ese momento de ser complaciente, pues ya ha pasado. Ya ha pasado porque los resultados los vemos ahí. Lo vimos en el proyecto de estación intermodal que al final se aprobó para nuestra ciudad. ¿Es el que los orensanos necesitábamos y demandábamos justamente? No, no es. Bueno, pues allí nos pegamos la batalla, pero la batalla era todos juntos, no cada uno por separado, sino la batalla institucional en Ourense no se pegó, por los motivos que fuese. Algún día tendremos que hablar de esos motivos y ahora volvemos a ver la misma. Por cierto, cuando se habla del tema de Agudiña, no solo es Valdeorras, no solo es Monterrey, tiene que quedar muy claro que también es El Bierzo. Hay gente del Bierzo que viene a coger el tren allí. Y también es el norte de Portugal. Los presidentes de las cámaras municipales de la frontera están reivindicando una conexión directa. ¿Para qué? Pues hombre, para beneficiarse de una red que al final tiene carácter europeo. Es que nos estamos olvidando siempre de la dimensión de las cosas. Es una red de carácter europeo. Por lo tanto, la estación de Agudiña también es la estación del AVE del norte de Portugal. Y cuando la Unión Europea te da recursos para desarrollar tu red de infraestructuras, también tiene en cuenta esa clave. Pero lamentablemente nos olvidamos. Y solo pensamos en la cuenta de resultados de Adif, en la cuenta de resultados de Renfe, etcétera, etcétera. Pero claro, eso no es nuestro problema. Nos parece muy bien que los números salgan en Renfe y en el Adif, pero también tenemos que pensar en los ciudadanos y también tenemos que pensar en los grandes problemas territoriales. Por cierto, ese criterio de eficiencia malentendido que ha posibilitado que cada vez haya mayor concentración de población y de actividad en las áreas urbanas a costa de despoblar el territorio rural, al final va a ir en el debe de la cuenta de resultados. ¿Por qué? Pues porque, como se está viendo, toda esta despoblación del rural está generando unos problemas medioambientales increíbles, empezando por los incendios forestales y continuando por otras cosas. Y en todo este cataclismo del cambio climático, eso es contraproducente. Y ya va siendo hora de que empecemos a pensar en las cosas que de verdad importan. Manuel Elías, te toca cerrar. Vale. Vamos a ver. Rapella hablaba del problema que si Lugo, que Ourense y todo esto. Evidentemente, y todo esto con los famosos fondos que vinieron de Europa, que entre Lugo y Ourense, durante muchos años, daban el margen para que aquí, Galicia, se beneficiara como región más deprimida. Y resulta que esos fondos no llegaron a Lugo ni llegaron a Ourense. Prácticamente se han quedado en la costa.
quiero decir, más injusticia no puede ser. Quiero decir, aquí llega un dinero de Europa que tendría que estar empleados en estas dos zonas y se va a la costa. Y sobre el otro, bueno, pues ya casi está todo medio dicho. Yo lo que veo es que si no hay esa unión, que no la ha habido nunca, porque es lo más peritorio, es esa unión de todos para que esta ciudad o esta provincia se vea favorecida con respecto a todo lo que está pasando con las infraestructuras. Porque mira, lo que tú decías es llegar a una teoría de que, yo por ejemplo la tuve muchas veces, en llegar a la teoría de la ciudad única en Galicia, no, porque al cabo somos 2 millones y pico de personas, caben en un trozo de Madrid. No somos más que 2.600.000 personas en Madrid. Y entonces esa distribución casi tendría que ser muy equitativa, ¿no? Aquí ponemos, porque dentro de lo que cabe vivimos 2.600.000 personas en Galicia. Y entonces crea unas infraestructuras que den viabilidad a que una cosa no se tenga por qué estar acogotando porriño y aquí en Ourense se marchen las fábricas en normal. Tenemos que ser complementarios. Exacto, complementarios. Aquí se fue la Citroën. Nosotros tuvimos trabajo con la Citroën casi 30 años. Y yo recuerdo que ibas a hablar allí y esto se veía venir. Se instalaron las cosas en el norte de Portugal, porque después hay una cosa clara. Esa cosa que hubo de la organización de aquí, del país del norte, de aquí, de Atalco, Portugal, eso está medio muerto. ¿Y a dónde van las infraestructuras? ¿A dónde va el dinero? Donde hay gente. El norte de Portugal y Galicia somos casi 7 millones de personas. Es evidente que si eso lo plantas en Europa, cuidado, nos tendrían mucho más en cuenta. Si llegamos unos representantes que dicen, no, yo represento aquí a 7 o 8 millones de personas, que unos viven en el norte de Portugal y otros en Galicia. Entre todos somos todos. Entonces, lo cual, habría que hacer unas infraestructuras, que me refiero a lo que tú decías del AVE, las líneas de conexión entre unos y otros. Total, lo que hace falta es lo que tú decías y lo que se decía, una unión. ¿Quién hace esa unión? ¿Se necesita una persona o se necesita un colectivo que sea capaz de que funcionemos todos a la misma cuando sean intereses propios de esta ciudad? Eso queda ahí en el aire. ¿Cómo se hace? Porque lo decimos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque aquí se presentaron muchísimos programas y cosas y estudios y tal, y después todo quedó ahí parado. Quiero decir, no se da ese paso. ¿Quién lo tiene que capitanear? Esto para que Ourense pueda llegar a los sitios, tanto aquí como en Santiago como en Madrid. Y llegar allí todos, porque, hombre, de momento no es nuestra situación la mejor, evidentemente. Lo que no queda en el aire es la inauguración del nuevo acceso a la estación de Santiago de Compostela, tal como recoge hoy el diario La Región. Esta obra supone un total de la inversión total de la estación de Santiago de Compostela, son 53 millones de euros, cuyos trabajos arrancaron en 2018. Las obras continuarán con la ampliación, con la construcción de un nuevo parking de 900 plazas, no llegaba el que estaba previsto, un nuevo parking para el año 2026. El nombre de la nueva estación es el de Daniel Castelao, Daniel Rodríguez Castelao. Por su parte, las intermodales de Lugo y A Coruña van a buen ritmo y está previsto su remate, su finalización el próximo año. La intermodal de Vigo hace tiempo que está rematada. Comparen con Ourense, que es supuestamente la primera ciudad a donde llegó el AVE en Galicia. Hasta aquí En Portada. Les esperamos mañana viernes a las 11:30 horas con el objetivo de analizar la actualidad ourensana, más concretamente con las dificultades que tienen las bandas de música emergentes en la ciudad. No olviden que pueden seguir minuto a minuto lo que ocurre en nuestra ciudad y en nuestra provincia en la web de La Región, laregion.es. Muchas gracias por seguirnos.